Bienvenidos, ponte cómodo, presto por unos minutos y recibiremos una lectura para toda la familia. Libros de difusión gratuita presenta El Kybalión por los tres iniciados. El Kybalión, capítulo 12, video 1. Causación. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo ocurre de acuerdo con la ley. Azar no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de causalidad, pero ninguno escapa a la ley. El Kybalión, el sexto gran principio hermético, el principio de causa y efecto, encierra la verdad de que nada sucede casualmente, que la casualidad es solo un término que indica la existencia de una causa no reconocida o percibida, que el fenómeno es continuo, sin soluciones de continuidad. El principio de causa y efecto está tras todo pensamiento científico, antiguo o moderno, y fue enunciado por los instructores herméticos de los tiempos primitivos. Y si bien han surgido muchas discusiones y disputas entre las varias escuelas de pensamiento, esas disputas han versado especialmente sobre los detalles de la operación del citado principio, y también sobre el significado de determinadas palabras. El inmanente principio de causa y efecto ha sido aceptado como correcto por todos los pensadores del mundo, que merecen realmente tal calificativo. Pensar de otra manera sería sacar el fenómeno del universo del dominio de la ley y del orden, relegándolo a ese algo imaginario, al que el hombre ha dado el nombre de casualidad. Un poco de meditación evidenciaría que no existe absolutamente tal casualidad. Diccionario Webster define la palabra casualidad diciendo que es un supuesto agente o modo de actividad diferente de una fuerza, ley o propósito. La operación o actividad de dicho agente, el efecto supuesto de tal agente, un suceso, una cosa fortuita, una casualidad, etc. Pero un poco de meditación demostrará que no puede existir dicho agente casual, en el sentido de algo externo y fuera de la ley, algo aparte de la causa y del efecto. ¿Cómo podría existir algo actuando en el universo fenomenal, independiente de las leyes, del orden y de la continuidad del último? Tal agente sería algo completamente independiente del tren coordinado del universo, y, por consiguiente, sería superior a él. No podemos imaginar nada fuera del todo, más allá de la ley, y esto porque el todo es precisamente la ley en sí mismo. No hay sitio en el universo para nada externo o independiente de la ley. La existencia de algo semejante convertiría a todas las leyes naturales en inefectivas, y sumergiría al universo todo en el desorden más caótico. Un examen cuidadoso demostrará que lo que llamamos casualidad es meramente una expresión concerniente a causas oscuras, causas que no podemos percibir, causas que no podemos comprender. La palabra casualidad se deriva de una frase que significa echar los dados, siendo la idea encerrada que la caída es meramente una ocurrencia, sin relación con causa alguna, y en este sentido suele emplearse la palabra en cuestión. Pero cuando se examina el asunto detalladamente, se verá que no hay tal casualidad absolutamente en la caída de un dado. Cada vez que cae el dado mostrando cierto número,
obedece a una ley tan infalible como la que gobierna la revolución de los planetas en torno del Sol. Tras la caída del dado, existen causas, o cadenas de causas, eslabones en ininterrumpida sucesión, hasta donde la mente no puede alcanzar. La posición del dado en la caja, la suma de energía muscular empleada al arrojarlo, el estado de la mesa, etc., son otras tantas causas cuyo efecto puede verse, pero, tras estas, hay encadenamiento de causas invisibles precedentes, todas las cuales obran sobre el número que el dado debe mostrar en su cara superior. Si se arrojan los dados un gran número de veces, se verá que los puntos marcados son casi iguales, esto es, que habrá igual número de unos, de dos, etc. Arrójese una moneda al aire, y al caer dará cara o cruz. Pero si se arroja un número de veces suficiente, las caras y las cruces se igualarán. Pero todo cae, bajo la operación de la ley de causa y efecto, y si pudiéramos examinar todo el eslabonamiento de causas, veríamos claramente, que era sencillamente imposible, que el dado cayera en otra forma que en la que cayó, bajo las mismas circunstancias y al mismo tiempo, siendo las mismas causas, se produce siempre el mismo resultado. Toda ocurrencia tiene su causa y su porqué, nada ocurre sin causa, o, mejor dicho, sin una cadena de causas. Al considerar este principio, muchos se quedan confusos, porque no pueden explicar cómo una cosa puede ser causa de otra, esto es, ser la primera, creadora de la segunda. En realidad, ninguna cosa puede producir o crear otra. La causa y el efecto residen meramente en los sucesos. Un suceso o acontecimiento es lo que viene, llega u ocurre como consecuencia, o resultado de un acontecimiento, o evento anterior. Ningún acontecimiento crea otro, sino que no es nada más que el eslabón precedente, en la gran cadena coordenada de sucesos, que fluyen de la energía creadora del todo. Hay una continuidad de solución entre todos los acontecimientos precedentes, consecuentes y subsecuentes. Existe siempre una relación entre todo lo que ha pasado y todo lo que sigue. Una piedra se desprende de la montaña y se aplasta contra el tejado de una granja situada en el valle vecino. A primera vista parece obra de la casualidad, pero si se examina la materia, se encontrará una gran cadena de causas tras ese acontecimiento. En primer lugar, estaba la lluvia que ablandó la tierra, que sostenía a la piedra, permitiéndole así caer. Antes de esa causa estaba la influencia precedente del sol y de otras lluvias, las que gradualmente fueron desintegrando la piedra de la roca. Antes aún, estaban las causas que contribuyeron, o produjeron, la formación de la montaña y su elevación sucesiva, por medio de las convulsiones de la naturaleza, y, así, ad infinitum. Además podemos revisar las causas de la lluvia, podemos considerar la existencia del tejado. En una palabra, pronto nos encontraríamos envueltos en un laberinto de causas y efectos, del que pronto tendríamos que luchar para escaparnos. Dale me gusta, compártelo. El Kybalión continúa en capítulo 12, video 2. Suscribe. Muchas gracias.